Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en Enfoque Matinal. Recibimos a Eliades Acosta Matos. Muy buenos días. Buenos días. Eliades Acosta Matos y Sara Simón, que está en España a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Sara. Hola, muy buenos días. Un placer saludarles de nuevo. Con la periodista Sara Simón todos los jueves, cada 15 días, nos ponemos al tanto de la situación, el contexto internacional que Eliades analiza. Sara, cuéntanos cómo comenzamos. Bueno, pues esta semana creo que debemos empezar con el tema de las elecciones de Venezuela. Hace 15 días, lo adelantaba en este mismo espacio Eliades, se cumplían los pronósticos que daban a Nicolás Maduro como ganador, con cerca del 68% de los votos. Eso sí, con una participación baja, en torno al 46%, teniendo en cuenta los históricos de participación en Venezuela. También lo adelantábamos hace unas semanas, la oposición ha condenado esta cita electoral, ha declarado fraude, y los medios internacionales se han unido a la crítica a este proceso electoral, a pesar de que más de 150 observadores internacionales provenientes de 40 países de todos los continentes han destacado la eficacia y transparencia de este proceso electoral. Las consecuencias han sido rápidas. A principios de esta semana, Donald Trump anunció nuevas sanciones económicas contra Venezuela, que han sido calificadas como ilegales por parte de Rusia. Nicolás Maduro, por su parte, ha expulsado a dos de los altos representantes estadounidenses en Caracas, y aquí en la Unión Europea se anunciaba la posibilidad de estudiar sanciones contra Venezuela. Mi pregunta, Eliades, es si parece tan claro, como está diciendo la oposición, tanto en Venezuela como en el contexto internacional, que tenían la amplia mayoría del apoyo de la ciudadanía, ¿por qué no concurrieron a las elecciones con una candidatura única que hubiese podido expulsar a Nicolás Maduro de la presidencia de manera institucional? Además de esa pregunta, me gustaría preguntarte por la valoración que haces de esa baja participación en esta cita electoral, si consideras que es un síntoma del desgaste que está sufriendo la ciudadanía como consecuencia de las penurias económicas que se están pasando en el país. Y por último, ¿cuáles crees que deben ser los siguientes pasos que debe de dar Nicolás Maduro después de esta victoria electoral? Bueno, Sara, vamos a empezar por lo último, que yo creo que es lo más importante que tiene que el chavismo examinar, quiere decir, o sea, esa merma en la participación de sus votantes. En primer lugar, decir que aún con esa merma, Nicolás Maduro tuvo más votos y hubo mayor participación en las elecciones que las celebradas en Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, y la votación que recibió y la participación que recibió la Merkel en su país cuando se presentó a elecciones. Yo recuerdo que George W. Bush ganó con un 32% de los votos. Y aquí estamos hablando de un 68% de votos de un presidente que es hoy por hoy el presidente a nivel mundial más acosado, denigrado, perseguido, aislado y atacado de los últimos tiempos. O sea, incluso le quitó ese honor, entre comillas, a Fidel Castro. Por lo tanto, estamos hablando de que, lógicamente, cuando contra ti se dirigen todas las baterías de los poderosos medios del mundo y todo el poder de la superpotencia, tú tienes que tener una merma en el apoyo interno que recibes. No es casual que todo esto está diseñado para que sea el pueblo venezolano y no los marines los que les retiren el apoyo al gobierno de Maduro y se logren los objetivos que no se han podido lograr en más de 22 años, o sea, desplazar al chavismo del poder. Entonces es lógico que en medio de penurias económicas haya una merma de la votación, o sea, del apoyo. Aún así, 6 millones de votos, hay un núcleo duro del pueblo venezolano, porque 6 millones, no hay 6 millones de clase media, ni 6 millones de oligarcas en Venezuela. 6 millones de venezolanos humildes, la mayoría, le dieron su voto irrestricto al chavismo, aún en medio de esas penurias crecientes. Por lo tanto, yo lo enfocaría de otra manera. Yo enfocaría en la capacidad de resistencia del pueblo, en que Maduro continúa recibiendo el apoyo de la mayoría de la población y que la merma debe ser estudiada en lo que respecta no tanto a los efectos de la guerra económica, porque esa va a seguir,
sino en lo que respecta a los errores internos que pueden haber cometido y pueden haberlo incomunicado con una parte de la población, incluso del propio chavismo. O sea, por ahí iría mi enfoque. Por otro lado, lógicamente la oposición no puede ir unida, porque la oposición venezolana, al igual que otras oposiciones en varias partes del mundo, de gobiernos que están siendo adversados por los Estados Unidos, es una oposición conciliada, organizada, promovida y frecuentemente pagada por las embajadas norteamericanas. Por lo tanto, ¿de qué unidad hablamos? Si estamos hablando de un Frankenstein que se ha ido fabricando de enemigos entre sí, de ambiciones personales, de personalismo exacerbado, de egos desmedidos, que no han aportado ninguna solución práctica al caso venezolano. Entonces es una oposición que no puede ir unida, porque no existe en realidad como oposición organizada. Estamos hablando de gente que se moviliza porque sabe que detrás está la posibilidad de recompensa y la posibilidad muchas veces de apoyo en metálico para sus acciones. ¿Qué debe hacer Maduro en este contexto? Bueno, yo creo que lo que está haciendo, poner en primer lugar la creatividad y todo el esfuerzo del gobierno para tratar de paliar, no resolver porque no depende de Maduro, la guerra económica a que se le somete. Por cierto, anoche estuve leyendo una obra de Rufino Blanco Fombona, que va a ser pronto impresa aquí en el Archivo General de la Nación, que se llama Crímenes del Imperialismo Norteamericano, casualmente un escritor intelectual venezolano que conoció muy bien la realidad dominicana y la realidad de América Latina. En el 27 publicó la obra y le dedica un capítulo en el año 27 diciendo la guerra económica que los Estados Unidos hacen contra los gobiernos antiimperialistas. Y empezaba a citar y a dar ejemplos en el año 27, hace casi un siglo. Así que eso explica una buena parte de la situación. Bueno, en la última, esta noche ha anunciado Estados Unidos que retira a dos diplomáticos de Venezuela. ¿Cómo se entiende, y bueno, Sara está también en la línea, cómo se entiende que Nicolás Maduro, en medio de un contexto donde al parecer estaba quedando aislado, tomara una decisión, porque él dio el primer paso de expulsar al encargado de negocios de los Estados Unidos? Eso tiene una explicación muy sencilla, Edith. Eso es que tiene pruebas irrefutables en la mano de que tanto el encargado de negocios como el encargado político estuvieron groseramente participando en la vida política, alentando, apoyando, orientando a la oposición, y que son incompatibles con las funciones diplomáticas que realizan en el país. Y por esa razón cortó por lo sano. Eso es frecuente cuando se descubre sobre todo una operación de este tipo y cuando hay pruebas que puedan ser presentadas. Yo creo que por ahí van las cosas. Además, con Donald Trump no hay posibilidad de mejorar ninguna relación entre Venezuela y los Estados Unidos. Bueno, Sara, estamos a la vuelta de la esquina ya para las elecciones de Colombia, porque tenemos elecciones en varios países. Así es. ¿Qué tan animado está México? Y en el caso de Colombia es más pronto. Pues sí, efectivamente, el próximo 27 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia con un incierto resultado. De momento se están poniendo en duda hasta las propias encuestas sobre los posibles resultados electorales. Se trata de una cita histórica, ya que por primera vez las FARC concurren a unas elecciones presidenciales y esta campaña electoral está marcada por la corrupción y por el proceso de paz. Para entender un poco el contexto de estas elecciones, creo que es importante destacar que se trata del mayor productor de carbón de la región, es el tercer productor de petróleo después de Brasil y de Venezuela, y el cuarto a nivel mundial de oro. Tiene un histórico problema con el reparto desigual de la riqueza y, por supuesto, el narcotráfico. Además, Colombia se encuentra en un enclave geoestratégico fundamental que hace que Estados Unidos, junto con su gobierno, tengan 7 bases militares y que sea el tercer receptor mundial de ayuda del ejército americano después de Israel y de Egipto. Me gustaría preguntarte, Elíades, si este contexto de Colombia crees que afecta a esta cita electoral del próximo 27 de mayo y si, aunque como decimos es difícil hacer pronóstico en estas elecciones, si finalmente fuese el expresidente y candidato Santos quien consiguiese vencer, ¿correría el riesgo el proceso de paz convertirse en un proceso fallido?
Mira, desde que nos reciben todos los días noticias terribles y tristes de asesinatos de líderes sindicales, de líderes comunitarios, de líderes de los derechos humanos. Ayer hubo un atentado contra una mujer promotora de los derechos humanos en una zona del interior de Colombia. Desde que nos reciben todas las mañanas asesinatos de guerrilleros que se han desmovilizado confiando en los acuerdos de paz, ya eso implica que el proceso de paz está en peligro. Y eso está ocurriendo desde que se firmó. Al día siguiente de firmarse empezó todo este proceso. Hay memoria, la gente recuerda el asesinato contra el M-19, que miles de militantes que creyeron en la buena voluntad del gobierno y del Estado colombiano, se acogieron a la paz en un momento determinado y fueron masacrados uno por uno, y los que no, dejados en silla de ruedas, como Wolf, su dirigente. Entonces, ante eso es difícil, o sea, se puede firmar paz, incluso el gobierno puede tener la voluntad, pero el narcotráfico y los paramilitares siguen impunemente actuando en Colombia. Por lo tanto, estamos ante un proceso en el cual la disyuntiva es precisamente la que tú planteas. O avanzamos con un candidato que sea de verdad un candidato que traiga la paz y pueda luchar por la paz y esté comprometido sin demagogia y sin oportunismo por la paz. Todo parece indicar que esa persona es Petro, o vamos y seguimos por la pendiente peligrosa de volver a la situación de una violencia que dure 50 años más. Entonces, ante eso, lógicamente, gravita sobre el proceso esas 7 bases norteamericanas, el apoyo israelí sionista en el ejército y en los cuerpos de inteligencia colombianos, la amenaza incluso a la vida del candidato Petro, la campaña de mentiras y de desinformación, por ejemplo, de que se usaba unos zapatos Ferragamo, que hicieron un símbolo de estatus, y él le respondió, bueno, pero mis zapatos Ferragamo, Uribe, no valen ni la centésima, ni la milésima, ni la millonésima parte de las haciendas que usted tiene. Por lo tanto, mientras Uribe siga influyendo de esa manera que hace sobre la política colombiana, la paz está en peligro, y Santos tendrá que devolver el premio Nobel que le dieron. Yo diría que apresuradamente y de forma unilateral. Bueno, recomendarle a la gente que Eliades hace referencia al genocidio que se dio con Unión Patriótica. Claro. En Colombia, donde fueron asesinados, gente que se apartaba o salía de la FARC, y a veces algunos campesinos que se integraron a la idea. Los falsos positivos. Sí, de formar un partido político. Correcto. Que vean un documental, lo pueden buscar en YouTube, está disponible, y además de que está bien hecho, o sea, es entretenido, que se llama Baile Rojo. Busquen Baile Rojo, los que quieran tener más información sobre lo que pasó en Colombia en esa época y que podría estarnos indicando que es el riesgo que actualmente viven los que han firmado la paz, porque hay gente que está siendo asesinada. El candidato de la FARC tuvo que retirarse de la campaña, porque fue tiroteado su caravana, porque fue amenazado de muerte, porque le asesinaron gente de su entorno. Entonces, en esas condiciones no se puede ir a elecciones. Bueno, seguimos, nos vamos contigo y a la tierra tuya, Sara. Pues sí, aquí en España todos los medios digitales ahora mismo están actualizando sus portadas, y es que la Audiencia Nacional acaba de publicar la sentencia por la mayor trama de corrupción que involucra directamente al partido del gobierno, al Partido Popular. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcena, ha sido condenado a 33 años de cárcel, y en la sentencia, además de a otros muchos cargos del Partido Popular, el cabecilla ha sido condenado a 55 años. En total son más de 300 años de condena. Pues en esta sentencia, además, la Audiencia Nacional dice que se comprueba que existía la caja B del Partido Popular, es decir, que llevaban una contabilidad no declarada por la que recibían donaciones de diversos empresarios a cambio de concesiones públicas, que luego destinaban a sus campañas electorales. Literalmente la sentencia dice que los declara culpable de responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de la corrupción de la trama Gürtel. Sé que es muy pronto, como digo, todos los periódicos españoles están actualizando ahora mismo sus portadas digitales, y es atrevido a lo mejor pedirte que nos hagas una valoración, Eliades, pero sí que me gustaría que de manera rápida nos pudieses hacer una primera valoración de esta sentencia que, como digo, acaba de salir, y es la primera parte de la trama Gürtel, porque eran tal la cantidad de imputados y de delitos que la Audiencia Nacional tuvo que dividirla en dos causas. Bueno, esto es un folletín, esto va a ser como una telenovela, esto va a tener muchas partes, porque lo cierto es, y me da vergüenza ajena, un país como España,
que siempre ha tenido en la política figuras de relieve internacional, que de pronto se vea erosionado y alado por el PP y sus prácticas corruptas a la centina de la política europea y mundial. Es decir, en este momento el prestigio español, lamentablemente, y lo digo con dolor, porque además está decir los lazos que tenemos con ese país, está en el peor momento de su historia en cuanto a credibilidad. Y es lógico, porque la existencia de la caja B del PP es sencillamente el símbolo exterior, lo que se ve, la expresión exterior, de un mal muy profundo que es el uso de la política para hacer dinero y para lucrar. El uso, la confluencia entre empresarios corruptos y políticos corruptos. La confluencia entre yo puedo burlar la opinión popular, yo puedo burlar la democracia si tengo dinero y si lo muevo y lo deposito allí donde esa gente influye en la opinión de la comunidad. Y esto, estamos hablando, tú lo dices, más de 300 años de condena se repartieron ayer entre los principales imputados. Ahora, digámoslo claro, Bárcenas apenas es el contador de la trama y es sancionado con 33 años. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los que recibieron el dinero, que están en las nóminas de Barça, que tienen nombre y apellido, había un misterioso M. Rajoy, que nadie nunca supo quién era M. Rajoy. Había un misterioso M. Rajoy, una figura etérea que nadie ha logrado identificar, que recibía 7.000 euros mensuales. Yo me pregunto si ese hombre, con todo respeto, puede seguir hoy poniendo su cara en los noticieros y diciendo que él va a continuar la política de su partido, un partido que no tiene credibilidad y mucho menos la tiene él. Sin embargo, estos son los personajes, lamentablemente, que dan cátedra y sermones diarios de democracia y de transparencia a los demás países del mundo. Bueno, Sara, esta es una información que, como dice, está ocupando los medios españoles en este momento porque acaba de salir, pero tenemos otros temas de los que te ocupabas desde antes. Pues sí, efectivamente, en España, además de este tema de la trama Gürtel, se viene hablando ya desde hace unos meses mucho sobre Cataluña. Y es que ayer tuvimos una nueva actualización de este otro folletín, como dice Elíades. En este caso ya se había conseguido nombrar un presidente, Torra, que debía de formar gobierno ayer miércoles. Y finalmente no fue así debido a que el gobierno de M. Rajoy o Mariano Rajoy, el presidente de España, bloqueó esa nominación. Digamos, para que lo entiendan nuestros espectadores, que hay un trámite burocrático que una vez que el presidente elige a su gabinete de gobierno debe de publicarse en el diario oficial de, en este caso, Cataluña. Ese es un trámite que normalmente la autorización corresponde al propio gobierno catalán, pero como en el caso de Cataluña, recordemos, está intervenida debido al artículo 155 de la Constitución española que da el poder sobre Cataluña al gobierno central, en este caso al de Mariano Rajoy, pues no se pudo formalizar ese gobierno. La razón, pues que Torra había elegido a 4 personas, 2 de ellas que se encuentran en prisión y 2 personas que se encuentran fuera de España para evitar esos procesos judiciales que se están llevando aquí con consecuencia de ese referéndum que se celebró en Cataluña para consultar acerca de la posible independencia de esa región del resto de España. Pues parece que todo este follón con el tema del nombramiento del nuevo gobierno finalmente se va a decidir por el tema de los presupuestos del Estado. Ayer también el Partido Nacionalista Vasco finalmente apoyó a Mariano Rajoy para que sacase adelante esos presupuestos generales del Estado a cambio de que levantase esa intervención del artículo 155 sobre Cataluña. Ya sabes, Elíades, lo has comentado antes, que generalmente cuando hablamos de España me gusta preguntarte por esa imagen que estamos proyectando en el exterior y en este caso pues la pregunta va un poco en esa línea. Con todo este tema de Cataluña, ¿cómo crees que está viéndose afectada la imagen de España en el exterior, teniendo en cuenta además que otros países de la Unión Europea, como ha sido el caso de Alemania, ha denegado esas extradiciones que pedía la justicia española, incluso diciendo que no hay delito de rebelión como tal? Y finalmente, si crees que todo esto va a afectar de alguna manera al gobierno del Partido Popular, al gobierno de M. Rajoy, y en todo caso, si finalmente se va a beneficiar la derecha, también por el trasvase de votos del PP a Ciudadanos con toda esta crisis catalana. Bueno,
El PP y Ciudadanos es prácticamente una redundancia. O sea, realmente Ciudadanos es la operación B, el plan B del PP, para si se llegase al punto donde se ha llegado. Fíjate que tenemos una crisis de credibilidad por la corrupción del PP. Ahora tenemos una crisis de credibilidad del PP por la forma torpe en que ha manejado el proceso independentista catalán. Al extremo de que a veces yo pienso, viendo cómo se ha tratado, entre comillas, de resolver el problema, que estamos en el siglo XIX y que no es M. Rajoy quien está al frente del gobierno, sino Cánovas del Castillo, el monstruo como se le conocía en la época. Es una forma primitiva de resolver un problema cultural complejo, histórico. Las independencias y las aspiraciones a independencia de los pueblos no surgen de la nada. Hay que ver la evolución histórica, hay que ver el tratamiento que han recibido a partir de esa historia de las metrópolis. Y en el caso catalán hay muchas quejas, mucho dolor, mucha sangre derramada, mucha tristeza por la forma en que el gobierno central español lo ha resuelto. Entonces, si me preguntas que si ese problema hay que atenderlo, claro que hay que atenderlo. Si hay que escucharlo, claro que hay que escucharlo. Y eso no es enviando piolines y enviando apaleadores de viejas y de mujeres a Cataluña apelando al 155. Eso se hace con un diálogo respetuoso y de verdad entre partes que puedan encontrar una solución diplomática, dialogada, consensuada y ver cómo tiene la mayor respuesta esas aspiraciones históricas del pueblo catalán. El Partido Popular está en esta nueva crisis también, la crisis del manejo catalán. La imagen de la justicia y del gobierno español en el exterior, vuelvo y repito, lo digo con dolor, no puede ser más, no haber estado más golpeada que en estos momentos, donde le han confluido dos grandes crisis. Repito, la corrupción y el mal manejo del tema catalán. Y lógicamente la justicia europea no puede entender que a un hombre que ha convocado a las urnas se le diga que convocó una rebelión. Eso es difícil de explicar, aun cuando puede haber violado cualquier estatuto, cualquier ley interna, y eso tendría una solución interna, pero esa solicitud de extradición es excesiva para lo que ocurrió realmente allí. Bueno, vámonos con otro caso, vamos a trasladarnos a Chile. Chile vive una verdadera conmoción, o sea, conforme pasan las horas se conocen más datos del impacto que ha tenido en la Iglesia Católica chilena el encubrimiento que tuvieron particularmente de un hombre, Caradima, que había violado a varios menores. Se conoce ahora que también sacerdotes incluso, abuso de ellos en términos de poder. Así que nos gustaría un poquito más, Sara, que nos pongas en contexto de una situación que ha llevado a la renuncia de todos los obispos chilenos. Bueno, pues el tema realmente de la Iglesia Católica y el tema de los abusos, creo que coincidimos en que cada vez son más los casos que se están poniendo encima de la mesa. Yo creo que la novedad un poco está siendo en la actitud del Vaticano, de poner remedio a lo mejor o de alguna manera afectar a estas situaciones, cosa que hace unos años pues sabemos que la política era más bien de la ocultación. No sé, Eliades, si nos quieres hacer una valoración precisamente de eso, de más allá de esa conmoción que efectivamente, como dice Edith, está viviendo el país, las actuaciones que está llevando la Iglesia Católica frente a esta crisis que está afectando, en este caso a Chile, pero como hemos visto ha afectado a muchísimos países a lo largo de todo el planeta. Otra situación muy dolorosa, muy lamentable lo que estamos viendo aquí. De hecho, hace apenas unos minutos los conductores del programa comentaban, Altagracia, Edith, Nieves, comentaban de que ya no se va a poder seguir abusando impunemente de nadie. Y eso es el progreso. A veces nos preguntamos a nosotros, ¿qué es civilización? ¿Qué es progreso? Bueno, civilización es progreso, entre otras muchas definiciones, es la rectificación de crímenes y de procesos dolorosos que antes se tenían por normal y que la humanidad en su desarrollo ha llegado al punto de entender de que así no se puede seguir. Eso ocurrió con el medio ambiente, eso ha ocurrido con el maltrato animal, eso ha ocurrido con la discriminación racial, eso ha ocurrido con la injusticia social y se ha avanzado en esa lucha. Por lo tanto, en este momento, ese frente, el frente del abuso, del acoso sexual, del abuso de mujeres, de niños,
ya no va a poder ser tan normal, si alguna vez lo fue, como lo ha sido durante décadas, durante siglos. Estamos viendo que no hay ninguna institución, ni Hollywood, ni la Iglesia Católica, ni los estados, ni los gobiernos, ni las empresas, ni los ejércitos libres de acusaciones de este tipo que están proliferando de una manera exponencial. Y eso nos tiene que llamar la atención de que el mundo, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, está entrando en fases más humanas, más racionales, más tolerantes y a la vez intolerantes con lo que hasta hace muy poco era un mal que se mantenía callado en las habitaciones, en las familias, como si fuera un estigma, cuando las víctimas debían de haber hablado y haber denunciado. Entonces, por esa razón que se está haciendo este proceso en la Iglesia Católica Chilena es saludable. Sí, que se esté ventilando lo que durante siglos estuvo oculto en los aposentos es saludable. Que el Vaticano tenga que tomar carta en el asunto, que renuncien los obispos es saludable. Y creo que todo eso va a jugar va a ejercer un efecto dominó sobre otras instancias y otras instituciones que se mantienen aparentemente respetables, pero que son también la cobertura para ocultar crímenes de este tipo. Así que lamentemos terriblemente estos dramas, condenemos sin ningún tipo de cortapisa a los culpables y a la vez miremos esperanzados que por fin la humanidad está también mirando hacia este lado que no miraba durante siglos. Reaccionando frente a eso, yo quisiera, Sara, ya que estás ahí, tengo una información que lo servía esta madrugada la agencia AFP sobre este caso de la rueda de prensa que encabezaron 5 sacerdotes chilenos que ahora se suman a la denuncia. Como bien decías, cada hora que pasa hay nuevos elementos sobre la mesa. Veamos. 9 víctimas de abuso del cura chileno Fernando Karadima se reunirán a inicios de junio en el Vaticano con el Papa Francisco, informaron el miércoles sacerdotes chilenos. Karadima, suspendido de por vida de la Iglesia, ejercía una gran influencia sobre la alta sociedad chilena y el clero, donde formó a varios religiosos. La mayoría de nosotros fuimos víctimas del sistema abusivo que se practicaba cuando participábamos en la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia, El Bosque. El Vaticano abrió una investigación tras las denuncias en contra del obispo Juan Barros, acusado de encubrir los crímenes de Karadima, quien en 2011 fue declarado culpable de abusos sexuales a menores de edad en los años 80 y 90. La Iglesia chilena enfrenta una enorme crisis tras una serie de escándalos de abusos sexuales. Los 34 obispos del país pusieron sus cargos a disposición del Papa, pero se mantienen en sus funciones hasta que la Santa Sede termine con la investigación. El martes fueron suspendidos 14 sacerdotes de la ciudad de Rancagua al centro del país, acusados de cometer delitos sexuales dentro de una red de pederastia denominada secretamente La Familia. Tenían incluso una red. Karadima, la primera denuncia contra este hombre, para que tengan una idea, fue en el año 1984. Un grupo de jóvenes que habían sido violados escriben una carta al entonces arzobispo de su jurisdicción, y ahí es que estaba el obispo Barros, que estaba como asistente, y no le hicieron caso. Fue en el año 2010 cuando por fin explotan los abusos que se habían cometido. Se inicia un proceso civil, ese proceso fue archivado, pero la Iglesia Católica empezó un proceso, lo declaró culpable y fue expulsado de por vida de la Iglesia Católica, y entonces se reabre el proceso civil. Estamos hablando de un hombre de 87 años de edad que tenía mucha influencia y que no le hicieron caso a las víctimas. Pero bueno, llama la atención, la Iglesia ha reaccionado porque dimitir la conferencia del episcopado en pleno, todos los obispos. En un país tan conservador como Chile. Sí, ustedes háganse una idea, que en República Dominicana renuncien todos. Que por cierto aquí hubo pocas, o en España, sí. Sara, y también es un país muy católico. Exacto, pocas consecuencias hubo aquí, por ejemplo, con el caso del nuncio apostólico en República Dominicana. La atención a las víctimas, yo preguntaba el otro día, ¿qué tipo de asistencia se le dio a las víctimas de los abusos sexuales en República Dominicana del nuncio? Ninguno. Pero Chile está dando un ejemplo en el continente. Sara, estamos terminando contigo. ¿Cómo está tu clima? Pues hoy tenemos un poquito de lluvia, poquito suave. Estamos teniendo una primavera suave, pero no nos podemos quejar después de los meses de frío que hemos pasado. Bueno, pues muchísima suerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar con todos ustedes como siempre. Espero que nos veamos pronto. Gracias a Sara y bueno, por supuesto, gracias a Eliades. Gracias, Edith. Muchísimas gracias a Eliades Acosta Matos por estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más. Otro grupo viene del Seibo de mi pueblo, no es tráfico de influencia, pero los seibanos están hoy muy presentes. Tenemos, dice gracias que sí, no es tráfico de influencia. Tenemos más, por supuesto. Dice, ¿cuántos han venido de San Pedro, de Nizao? No, pero bueno, es un día nada más. Venimos de una vez.